hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por esta vez que nos encontramos juntos en este lugar, una vez más por la misericordia de Dios, ¿verdad? Primero que nada vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojitos allí en su asiento y vamos a orar. Amado Señor, en esta hora, Padre, estamos delante de su presencia, Señor, tal cual somos. Usted conoce nuestros corazones, nuestras necesidades. Usted conoce nuestro camino, Señor. Usted lo sabe todo de nosotros. ¿Qué podríamos decirle a usted? ¿Qué excusa le daríamos, Señor, si usted lo sabe todo? En esta hora le pedimos perdón por todos nuestros pecados, faltas que hayamos cometido este día de hoy. Y le pedimos, Señor, su presencia en este lugar, Padre. Que la presencia de su Espíritu Santo sea el que hable a través de mi vida, Señor. Porque lo necesitamos, Señor, yo lo necesito. Gracias, Señor, por esta bella oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero decirles que se puedan saludar, ¿ya? Unos al otro, salúdense, porque usted no sabe la semana que ha tenido la persona que está a su lado o lo que ella puede estar viendo, pasando. Yo creo que necesitan un abracito de cada una de ustedes. Hermano mío, que el Señor les bendiga. Gracias, hermanita. Sí. Ya, oiga, hermana. Después pasa. Ya. Qué bueno es estar juntos y en armonía, es lo más importante. Bien, vamos a ver esta lección, se llama Jesús enseña a vivir. Jesús siempre nos está enseñando cómo vivir nuestra vida de acuerdo al camino de Dios, ese camino que Él un día nos trazó para cada uno de nosotros. Le damos gracias a Él, su misericordia, porque un día nos rescató, un día puso sus ojos sobre nuestras vidas. Yo siempre pienso, cuando pienso en mí, digo yo, Señor, ¿qué sería de mí? ¿Dónde estaría? Si tú no hubieses hecho misericordia y hubieras salido a mi encuentro. Porque Él me buscó, no lo busqué yo. Y yo creo que muchos de ustedes era igual, ¿verdad? Bien, vamos a... Jesús enseña a vivir. Vamos a ver el sermón del monte. ¿Ven bien las letras ahí? Ya. Vamos, yo voy a leer, dice, el capítulo 5 de Mateo. Busquen Mateo, el capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Otra persona me puede ayudar desde el 6 en adelante hasta el 12, por favor? Ya, amén, hermano. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Hasta dónde, hermana amada? Hasta el 12.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Nosotros esta clase va a tratar toda de la bienaventuranza. Dice que 3 meses, después de 3 meses de recorrer la región de Galilea, los milagros de Jesús se hicieron reconocidos. Multitudes le seguían voluntariamente, atraídos por sus obras y por la palabra que él entregaba. Jesús aprovechó la atención del pueblo para hablar sobre el reino de Dios. Su objetivo era mostrar cómo deben vivir quienes eligieron voluntariamente formar parte de este reino. Nosotros elegimos un día seguir este reino, ¿verdad? Gracias, hermano. Ya, muchas gracias. El Sermón del Monte abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Los temas claves son la bienaventuranza, el amor al prójimo, la oración, el ayuno y la verdadera justicia. La gente quedó asombrada por su enseñanza. A diferencia de otros líderes religiosos, Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y convicción, ¿ya? Sobre todo la convicción que la pone el Espíritu Santo, ¿verdad? Igual que en nosotros. Según el contexto bíblico, el uso del sustantivo griego makairos en la concordancia Strong, que significa felicidad suprema o bienestar espiritual. Las bienaventuranzas son las enseñanzas de Jesús. Makairo también significa, en el griego, significa afortunado. Entonces nosotros somos personas bien bendecidas y somos afortunadas, ¿ya? Una verdadera felicidad a través de los rasgos como la humildad, la misericordia y la búsqueda de la justicia. No son un logro personal que yo o ustedes pudiéramos haber hecho algo para que Dios saliera al encuentro de nuestras vidas, sino es una bendición y una promesa divina para quienes cultivan estas virtudes que conducen a la participación en el reino de Dios. Las bienaventuranzas son 8 declaraciones de bendición dichas por Jesús al principio del Sermón del Monte. Esto está en Mateo 5, del 3 al 12, ya lo leímos. Cada uno comienza con la frase bienaventurado. Está en discusión cuántas bienaventuranzas hay, pero aquí existen, hay 8. Otros dicen 7, 9 o 10, pero el número parece ser 8. ¿Ya? Son bienaventuranzas. La palabra griega traducida como benditos o bienaventurados es una palabra que se refiere a un profundo gozo del alma. Ese gozo solamente lo da Dios, aún en medio de las circunstancias adversas que podamos estar viviendo, viene el gozo. Estamos tranquilos, tenemos paz en el alma. Aquellos que experimentan la primera parte de la bienaventuranza, pobreza, llanto, mansedumbre, hambre y sed de justicia, misericordia, pureza, pacificadores y persecución, también experimentarán la segunda parte de la bienaventuranza. El reino de los cielos, van a recibir consuelo, van a recibir la tierra por heredad, la saciedad, van a ser saciados, la misericordia va a estar en ellos
y ver a Dios, ser llamado hijo de Dios y ser herederos del reino de los cielos. Esa es la promesa que Dios nos ha hecho a nosotros y es la bendición que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces siéntase usted bienaventurada, afortunada, porque ese es el privilegio que Dios nos ha dado al ser llamados hijos de Dios. Las bienaventuranzas tienen participación en la salvación y entrada al reino de Dios, experimentando un anticipo del cielo. Siempre tenemos un anticipo a la entrada del cielo cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, nos usa por pura gracia, por pura misericordia. Somos instrumentos en las manos del Señor por su gloria, por su misericordia. Las bienaventuranzas describen al discípulo ideal y su recompensa, porque tenemos una recompensa. Y la recompensa es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es lo más grande y lo más importante. ¿Se acuerdan que Moisés le dijo al Señor en una ocasión? Le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. Qué importante eso, estar en la presencia de Dios. Que tengamos presencia de Dios donde quiera que vayamos. Ya, que nos conozcan por la presencia de Dios. No por el hecho de que yo soy Gladys, que soy buena, que soy mejor o que tengo alguna actitud, sino por el hecho de que Jesús, su presencia, el resplandor de su presencia, sea visto en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. ¿Ya? Nos conozcan por aquellas actitudes. Las bienaventuranzas describen, dice, el discípulo ideal y su recompensa, tanto presentes como futuras. La persona que Jesús describe en este pasaje tiene una cualidad de carácter y estilo de vida diferente a aquellos que aún están fuera del reino. ¿Ya? Nosotros nos diferenciamos de las personas del mundo que todavía no conocen. Pero ¿por qué nos diferenciamos? Nos diferenciamos porque Jesucristo, a través de tener un encuentro personal con Él, Él nos ha cambiado, Él nos ha transformado. Esa es la diferencia. Entonces, por ende, Dios también quiere que nosotros tengamos presencia de Dios para que esas personas que no conocen a Dios todavía puedan decir: yo quiero tener eso que tiene esa persona. Y se sientan ellos convencidos de que sí, Jesús transforma vida. Cualquier erudito, secular o religioso te dirá que Jesús fue un maestro extraordinario y como todos los grandes maestros, Él atrajo multitudes. El libro de Mateo nos dice que la gente seguía a Jesús a todo lugar donde iba por su enseñanza poderosa y los milagros extraordinarios que Él realizaba. La gente recibía sanidad, era liberada de posesión demoníaca y gozaba de libertad. La misma oportunidad está a nuestro alcance hoy en día, porque nosotros ahora escuchamos la palabra del Señor. Jesús, a través del Sermón del Monte, dejó claro que seguirlo implicaba un compromiso profundo y exigente. Sus verdaderos discípulos deben vivir de forma diferente al mundo que los rodea. Sus enseñanzas, aunque difíciles y controvertidas, tenían un propósito claro: formar seguidores sólidos y duraderos, capaces de vivir según los valores del reino de Dios. Eso significa que Él nos proporciona la fortaleza para pasar las pruebas y las luchas que esto conlleva. Hemos pasado, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, hemos pasado por la llama, hemos pasado por tormentas fuertes, graves, pero
Dios nos ha fortalecido, nos ha dado esa fortaleza que a lo mejor si hubiésemos estado pasando lo mismo pero afuera, no la habríamos tenido, ¿verdad? No habríamos derrumbado, no habríamos hecho pedazos. Ahora, vivir en armonía. Que alguien me lea Mateo 5:21, por favor. Del 21 al 24. Ya. Amén. Del 21 al 24. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Hasta el 23? Sí. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta, hermano? Jesús siempre elevaba, él siempre citaba textos del Antiguo Testamento, pero a la vez de la ley él lo elevaba aún más, nos exigía aún más. ¿Y qué nos exigía? Ahí dice que a menudo Jesús citaba el Antiguo Testamento, la ley, elevaba la norma al invitar a sus seguidores a cumplir más de lo prescrito por la ley. Por ejemplo, Jesús dijo que el solo hecho de estar enojado con alguien es tan pecaminoso como el homicidio. Es más, en el sistema religioso de ese momento se acostumbraba a usar los sacrificios y las ofrendas por medio de propiciar la relación con Dios cuando alguien pecaba. Pero Jesús le dijo que debían reconciliarse unos con otros antes de presentarse ante Dios. Eso muestra cuán importante es para Dios que haya restauración y armonía entre las personas. Ahora también yo quiero decirle, acotar algo. Este pasaje a mí me marcó tanto la vida hace muchos años atrás, varios años atrás. Me tocaba predicar, a mí me invitaba un pastor a predicar a Belloto Norte, a una asamblea, pero los domingos en la noche. Y yo le estaba pidiendo palabra al Señor para hablar a ese lugar y para mi vida personal. Y en esa ocasión el Señor me habló de esta palabra, pero me la habló de noche, en sueño. Me la mostró. ¿Sabe, hermano? No me da vergüenza decírselo, porque es parte de mi vida. Y cuando me tocó esta tarea, me acordé. ¿Sabe, hermano? Yo me veía, en el sueño me veía en una cárcel, estaba en barrote, entre barrotes. Y decía yo, ¿qué hice? ¿A quién maté? Y veía una persona tirada afuera, y estaba muerta. Y ese era mi ex esposo. Y dije, ¿pero cómo lo maté? Y venía la Biblia volando así, abierta, hacia mí, y me mostraba esto, Jesús y la ira. Cuando nosotros nos airamos, nos enojamos con una persona, decimos muchas cosas que en el momento no la pensamos o no la sentimos, pero las decimos. ¿Por qué? Porque dejamos explotar nuestra voz, ¿cierto? Nuestra ira, nuestro enojo. ¿Y sabe qué? Dios me enseñó. ¿Pero cómo lo maté? Con la lengua, con tu lengua. Permiso, hermano. Ya, gracias. Bueno, con tu lengua.
Entonces nuestra lengua puede matar un alma y delante de Dios eso es homicidio. Es igual que si le hubiera pegado, no sé, un balazo o lo que sea. Pero estoy matando un alma, hermano. Por eso les digo, cuiden de su lengua. Cuando ustedes tengan alguna ira, enojo con alguna persona, cualesquiera que ésta sea, frenen su lengua y dígale: Señor, pon guarda celestial a la puerta de mi boca. Yo aprendí eso en ese momento, hermano, y lo aprendí con mi propia experiencia. Así como se los cuento hoy, cuando me tocó predicar en la noche, yo le dije: Señor, pero ¿cómo me voy a parar allí? No le puedo pedir perdón a él porque yo ya se lo había pedido hace años, pero no le puedo pedir perdón a él ahora porque tú sabes que a él le manejan el teléfono a otra persona. Y ese día, hermana, de verdad, me quedé dormida y no pude venir a la escuela dominical. Pero desperté que me estaban tirando piedras en el techo y salí a ver. Y imagínense quién era que estaba a la puerta. Oh, no puede ser, me paseaba para llevar. No, ¿y qué le voy a decir? Tuve que abrir la puerta y pesqué la Biblia. Toma, siéntate aquí, siéntate. Lo senté en el sillón. ¿Qué te pasa, mijo? Entonces pesqué la Biblia y se la leí. Ay, ya venís con tu sermón, me dijo así. No, le dije yo. Y le dije tal como le estoy diciendo. ¿Sabes qué? El Señor me dijo: no me puedo parar en ese púlpito si yo no te pido perdón por lo que yo cometí en el matrimonio, porque nosotros estábamos separados hace muchos años. Y me dijo: ay, no, dijo, y se arrancó, po. Yo lo seguí para la cocina y le dije: perdóname, por favor, le dije, perdóname, porque yo quiero ser libre para predicar la palabra del Señor. Y en ese momento él me dijo: ah, no, si lo que tendría que hacer yo, soy yo el que tengo que pedir perdón, pero... Y se quedó callado, no dijo nada. No le dije: te perdono, le dije: te perdono. Y se fue, po. Pero ¿sabe qué? Un peso tan grande como que si yo hubiera tenido amarrado de aquí al suelo un saco, se cayó. Y en la noche me pude parar en ese púlpito y entregar la palabra de Dios y para la gloria al Señor. Cuando hice el llamado, salieron puras mujeres. Y esas mujeres estaban todas separadas. Y me dijeron: hermana Gladys, ¿sabe qué? Tengo que llamar a Talcahuano a mi esposo, tengo que ir a pedirle perdón a mi esposo. Eran todas separadas. Entonces le di gracias al Señor porque le pude obedecer. Bueno, y él también permitió el momento, pues, para que yo me reconciliara, como se dice. Entonces, esta palabra ahora cuando me tocó, yo dije: Jesús, Señor, dije yo, esta misma palabra. ¿Y cómo se la explico a los hermanos? Y el Señor me dijo: recuerda tu pasado. Entonces, por eso lo digo, cuán importante es estar libre, frenar nuestros impulsos, frenar nuestra lengua, nuestro modo de hablar, nuestro modo de... A veces tan solo hacemos una pregunta y es saltado. ¡Ay, qué! Y aquí pegamos el grito, ¿no es cierto? Yo soy gritona, así que imagínense. Entonces, tenemos que, nosotros como hijos de Dios, siempre marcar la diferencia. Marcamos la diferencia, ¿cómo? Diciendo que Jesús está aquí, viviendo aquí. En mi corazón vive. Y como Él vive, yo no puedo contristar al Espíritu Santo de esa forma. Esa vez lloré por muchos días, pero era porque me di cuenta recién de lo que yo había hecho. Y sobre todo porque había contristado el corazón de Dios. Entonces, por eso que nosotros tenemos que aprender a vivir la enseñanza que Jesús nos da. Bien. Vamos a leer ahora
el capítulo 6, del 14 al 15. Capítulo 6, del 14 al 15. ¿Quién lo puede leer tú? Ya. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Hasta qué? ¿Hasta 14? Sí, del 14 al 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Sí, amén. ¿Se dan cuenta? Si nosotros perdonamos, aunque sean dolorosas y amargas, lo que nos hayan hecho, entonces nuestro Padre Celestial nos perdonará también a nosotros. Y allí estaremos libres para poder continuar el camino del Señor. Ahora, amar a tus enemigos. Qué difícil es amar a los enemigos, ¿verdad? Cuando nos han hecho tanto daño a algunas personas, ¿verdad? Es muy difícil para nosotros, pero sabe que con la ayuda del Señor solo se puede, solo con Él. Léanme Mateo del 5, del 43 al 48, por favor. Mateo 5, 43 al 48. Dice, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos, hace llover sobre los justos e injustos. Al 48. Allá. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensas tendréis? ¿No hacéis también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, amar a tus enemigos no es un sentimiento emocional, no es algo que digo, ya, lo voy a hacer, pero es una emoción, y una emoción es un sentimiento de repente que se va, es vano, ¿ya? Pero Jesús nos ordena, nos está dando una orden. Perdonar significa un mandato de parte de Dios, que nos dice que nosotros debemos perdonar. Pero ¿cómo amar a esa persona? Orando por ella, orando por ella. Orar por tus enemigos es una manera práctica de buscar el bien para ellos y para ti, sin mirar el resentimiento que se acumula como un veneno en nuestros corazones, ¿ya? Porque eso nos hace daño a nosotros mismos, a nuestros corazones. Es como tener una gangrena en el alma. Cuando oras por ello, tu corazón se vuelve más tolerante. Increíble, pero es cierto, se vuelve más tolerante. Y cuando ya no odias a tu enemigo, ¿quién gana? Tú. Yo gano. Porque entonces tengo paz para venir y dejar mi ofrenda delante del Señor. O sea, mi ofrenda es mi oración, mi petición delante de Dios. Tengo una petición, pero Dios la puede escuchar solamente si yo tengo una buena relación con mis enemigos también. Y que no tengo una atadura, porque esas ataduras son las que en nosotros nos es impedimento para que Dios nos bendiga. Entonces debemos orar por aquellas personas. Nosotros no seguimos los patrones del mundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el mundo, para el mundo,
Si le decimos esto, no, si él me hizo algo, no, pero estoy orando por él. ¡Qué loco! ¿Cómo se le ocurre? Le ofendió, yo le estaría tirando piedra a lo mejor, pero nosotros no. Nosotros nos regimos por los patrones de Cristo, porque nosotros ya cambiamos de reino. Ya no estamos en el reino de las tinieblas, ahora estamos en otro lado, en el reino de la luz. Ya, entonces nosotros tenemos que seguir esto. Cuando amas a tu enemigo, trasciendes el sistema imperfecto del mundo y obedeces las normas de Dios. La diferencia que la gente vea los guiará a Dios. ¿Cómo los guiará a Dios? Porque van a ver una diferencia en usted y en mí. Esta persona parece que yo antes lo miraba y no me gustaba como era, o era de otra forma. A lo mejor era peleador, garabatero, a lo mejor era pendenciero, divisionario, pero ahora no es así. Ha cambiado, tiene algo especial. Y es ahí cuando esa persona entonces dice, me gustaría ser como él es ahora, como es esa persona. No juzgar, dice, lea Mateo 7, 1, 5. Mateo capítulo 7 ahora, del 1 al 5. Ya, Mateo 7 del 1 al 5. Sí, No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. del 1 al 5. ¿Sí? Sí, ya. Jesús no tenía miedo de enfrentar temas fuertes, palabras fuertes, porque en él habitaba la verdad. Y como en él habitaba la verdad, no tenía el miedo de abordar estos temas. Explicó que debemos ver las acciones, actitudes y motivaciones de otros a través de la misma lente de gracia y misericordia con que queremos ser vistos. También señaló que juzgar a otro está ligado a la hipocresía. Me convierto en un hipócrita, porque en vez de juzgar, porque si yo juzgo a una persona en cualquier tema, si lo juzgo a ustedes o juzgo a otra persona de afuera, no conozco el trasfondo, lo que esa persona está viviendo para actuar de esa forma o lo que está viviendo. No lo conozco, pero yo lo juzgo y lo condeno con el dedo acusador, levantando el dedo acusador y lo enjuicio. ¿Y qué hago? Me convierto en un juez de él. Y el único que tiene poder y autoridad para juzgarnos es Cristo. Ya sea esa persona que no conoce a Dios o ya sea nosotros. Entonces hago su papel y ese papel no me corresponde a mí, le corresponde a Dios. Ahora, por ejemplo, si yo miro con ese lente, yo miro y juzgo a tal persona de tal manera, entonces, chuta, ¿qué va a hacer cuando me juzguen a mí y me juzguen duramente? ¿Ya? Y me bajonee o esté casi en el borde del suelo. Yo quisiera que me juzgaran, pero con misericordia. Entonces nosotros debemos tomar en cuenta esas cosas. Debemos saber el trasfondo. Y por último, a lo mejor algún problema tiene esa persona, por eso actúa de esa forma. ¿Ya? Voy a orar por esa persona mejor. Y orar con misericordia. Para que Dios levante a esa persona, la restaure. ¿Ya? Para que Dios haga misericordia. Porque yo quiero
que tengan conmigo misericordia también. Amén. Entonces, nosotros debemos no juzgar así, porque entonces estamos siendo hipócritas. Dice que nosotros debemos sacar, dice, ¿cómo puedes sacar la paja, una pajita, una basura del ojo de ese hermano? Si en mí tengo poco menos que una barraca, entonces debo ser honesta y sincera con Dios y con las personas y mirarme primero a mí. Que yo también en cualquier momento yo no estoy exenta de caer en una situación, en una falta, no estoy exenta. Y eso no significa que no sea hija de Dios, soy hija de Dios de seguro, tengo la salvación de seguro, pero soy falta. Tengo mucha falta y puedo caer un día. La palabra de Dios dice, mira que si te crees que estás segura, mira que no caigas, ¿ya? Entonces, cuando tengamos la tendencia de murmurar, de criticar o de condenar, miremos esta palabra que Dios nos está enseñando hoy. Recurramos a la Biblia. Señor, ayúdame. Yo quiero ser como tú eres, porque nosotros en este mundo no somos perfectos. Todos tenemos fallas de una forma u otra y no estamos exentos de caer. Pero tenemos a Jesucristo, al único que nos puede perfeccionar la vida. Él es el único perfecto y nos enseña con amor y con misericordia. Amén. Entonces seamos sinceros, primero con nosotros mismos y luego con los demás. No nos engañemos nosotros creyéndonos que yo soy mejor que esa persona que tiene una caída, que le vi una caída. No caigamos en ese error y en ese engaño que viene a nuestra mente en muchas ocasiones. Lamentablemente, a menudo la gente tilda de hipócrita a los cristianos. A lo mejor conocemos a una persona que se fue de la iglesia, por haber motivo se fue. Y se fue herida de la iglesia, de la congregación. Pero nosotros tenemos que ir a rescatarla. Y si fue culpa mía, yo dije algo que salió necio, insensato de mí, yo tengo que ir a rescatarla, pedirle perdón, pedirle disculpas y decirle vuelve al camino. Yo cometí un error, yo pequé, pero tampoco eso nos tilda para decir toda la congregación es así, porque esa es la opinión que van a tener afuera de nosotros, porque nosotros somos todos hijos de Dios, ¿ya? ¿Somos cristianos nosotros o no lo somos? Cristiano significa seguidor de Cristo, y si soy seguidora de Cristo voy a tratar de cumplir todos los parámetros que Cristo me está pidiendo. Amén. Dice ahora construir sobre la roca. Mateo 7, 21 al 27. Estamos en el capítulo 7, 21 al 27. Amén. En el nombre del Señor Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. A ver, hermano, parece que está mal este tema. Es del 24, el 24 al 27. Sí. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. ¿Se dan cuenta? Jesús siempre ocupaba lo que estaba frente a él. Entonces hizo la comparación con una casa, con las casas de nuestras casas, ¿verdad? ¿Cómo la tenemos edificada? Pero esta es nuestra casa espiritual. ¿Dónde está edificada? Está construida sobre base sólida, y sobre base sólida me estoy refiriendo a la palabra de Dios. O está sobre la arena, que viene una prueba, viene una lucha, viene algo y la derriba sobre la arena, ¿verdad? La tira abajo. Pero si está fundada sobre la base de la palabra de Dios, entonces van a venir los vientos, tormenta, lo que sea, esas pruebas, esas luchas, pero va a permanecer firme. ¿Por qué? Porque esa persona tiene confianza en el Señor. Esa persona tiene puestos sus ojos en Jesús, no en las circunstancias adversas que la van a rodear en ese momento. Amén. Quizás esperes que Jesús concluya el sermón del monte con una nota de aliento que atraiga más seguidores. Pero él no estaba tratando de conquistar admiradores. Más bien quería formar seguidores comprometidos, seguidores que siempre estuvieran allí con él. Y eso es lo que hoy, en este momento, Dios nos dice. Yo quiero que ustedes sean seguidores de mi persona, de Jesús. No sean personas volubles, que viene un vientecito y los bota y ya no voy. O viene algo y los bota. A veces nos parecemos a las galletas. Las galletas se quiebran de nada, ¿verdad? Pero nosotros debemos ser personas sólidas, basadas en la palabra de Dios, fundamentadas en la palabra de Dios. Eso quiere Dios de nosotros. Él enseñó que sus discípulos debían seguirlo con acciones y no solo con palabras. Mi acción, cómo me comporto, cómo actúo, es la única que va a denotar lo que yo hago, quién soy y en quién estoy parado. ¿Estoy parado en la roca o estoy parada en la arena? Pero acciones, las palabras muchas veces se las lleva el viento, pero sin embargo las acciones, cuando yo acciono, actúo, entonces yo digo otra cosa. Y eso es lo que Jesús quiere de nosotros este día de hoy. Él enseñó que sus discípulos debían seguirlo con acciones. Estas enseñanzas son igualmente válidas para nosotros este día de hoy. Un fundamento sólido no mueve a la persona. Como buen maestro, Jesús empezó su enseñanza con un objetivo en mente. Él sabía lo que les esperaba a sus seguidores. Ellos enfrentarían adversidades y persecuciones, igual como nosotros. Dígame una cosa, usted cuando estaba en el mundo y se convirtió a Cristo y le dijo a su familia o a sus amigos que ahora era usted cristiano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en sus vidas? Se echó a la familia encima mucho de nosotros, yo lo digo yo también. ¿Ya? Y los amigos, era mi amiga, y aquí íbamos de parranda, todo. La amiga desapareció. Se fue y usted quedó solo. Entonces, nosotros ahí empezamos las persecuciones de mucha gente.
sobre nuestras vidas por el único hecho que ahora somos cristianos, somos hijos de Dios. El Señor sabía que era crucial que ellos desarrollaran una comunidad fuerte, sana, y la encontrarían el apoyo en los días de dificultad. Nosotros hoy, por misericordia, estamos aquí en una comunidad, tenemos una comunidad, somos una comunidad nosotros. Pero por la gracia de Dios somos sanos del alma, eso me digo, sanos de mente, de pensamiento. Y si alguno no está sano, por favor, póngase cuenta el tiro. Ya, eso es sano. Y yo voy a confiar en que mi hermana, mi hermano va a orar por una dificultad que yo estoy viviendo, estoy pasando. Él va a ser mi intercesor. Y a lo mejor en el momento más difícil de mi vida, esa oración va a ser la que me va a sostener. Por eso nosotros debemos tener una mente sana, un pensamiento sano y amarnos lo uno a lo otro. Tener armonía, comunión el uno con el otro. Por ese motivo, para que tengamos acceso a ese reino eterno, a ese reino que Dios nos prometió. También los estaba preparando para establecer una forma de vida que reflejaba el reino de los cielos a las generaciones futuras. Nosotros tenemos que ser también el reflejo. ¿Para quiénes? Para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros vecinos, nuestros parientes que aún no han llegado al camino de Dios. Nosotros tenemos que ser sanos de mente, de corazón, de alma, de todo, para hacer ese reflejo. Entonces ese reflejo resplandece a través de nosotros, pero es la presencia de Dios que mora en cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan cuando Moisés subía al monte a hablar con Dios? Y él venía brillante por estar en la presencia de Dios. El pueblo no lo podía ni mirar. Eso tiene que suceder en cada uno de nosotros. Yo veo a Cristo en mi hermana y que ella vea a Cristo en mí. Y que tengo dificultades, que tengo a lo mejor debilidades, porque todas las tenemos. Pero sin embargo, Dios está allí intercediendo por mi cambio, haciendo operaciones en mí. Y Dios quiere eso de cada uno de nosotros este día de hoy. Las enseñanzas de Jesús hasta hoy nos dan una clara imagen de cómo debemos vivir en contraste con el mundo actual para nuestro propio bien y como testimonio a quienes nos rodean. Nosotros debemos ser, como dije, el reflejo, debemos ser luz para afuera, para las tinieblas. Debemos reflejar esa luz, debemos ser sal sazonada, palabra con sabiduría, palabra con amor, palabra con misericordia, ser compasivos del alma también. Entonces Dios quiere eso de nosotros. Bueno, hoy día no hay texto. Hermana, ¿tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No hay pregunta, no hay duda? Hermana, dice en Marcos 12, del 29, dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, Señor uno es. Amarás a tu Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Amén. Amén, hermana. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante.
Dice amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo tal como somos, sin hacer acepción de persona. ¿Ya? Y es cierto, debemos enamorarnos de Jesús, debemos amarlo con pasión y confiar en Él en todas nuestras circunstancias difíciles. Amén. Voy a hacer una oración. ¿Verdad? Vamos a pasar la ofrenda, se me había olvidado la ofrenda.